a Yolanda Valencia. Ella es terapeuta sistémica y nos viene pues a hablar sobre lo que es la meditación pragmática. ¿Cómo estás, Yolanda? Bienvenida. Muy bien, muchísimas gracias por la invitación, contenta de estar aquí. Gracias. Bueno, pues platícanos, de ese término de meditación pragmática. ¿Qué se conoce como meditación pragmática? La meditación pragmática en sí es un trabajo neuronal con una metodología sistémica que ofrece técnicas para la vida diaria. Técnicas para aprender, técnicas para desaprender, tiene mucho que ver con la senso-percepción, la memoria, el aprendizaje consciente y el manejo adecuado de las emociones. ¿Qué beneficios puede tener este tipo de meditaciones y qué tanto la gente pues recurre a esto, que no sé si lo conoce como tal, ¿no? Fíjate que hay muchos tipos de meditaciones y hay agrupaciones que tienen una gran cantidad de personas meditando la técnica contemplativa o la técnica trascendental. Todas las meditaciones favorecen, por supuesto, a la relajación y a lo que conlleva la relajación. En el caso de la técnica pragmática, además de ese momento en el cual estás meditando, te llevas técnicas para aplicar en tu vida diaria, te llevas técnicas que haces en los diferentes momentos, cuando se te presenta una circunstancia, cuando tienes que resolver algo, cuando situaciones te mueven de tu centro, te ayuda a tener conciencia de ti, de lo que está pasando a tu alrededor. Y no actuar por impulso, ¿verdad? Así es. Que a veces eso es lo que pasa, que no meditamos realmente la situación que estamos viviendo por bonita o por difícil que parezca. Y luego nos dejamos llevar simplemente por el impulso, sin detenernos unos segundos quizás, a lo mejor, Yolanda, ¿no? Así Pero es. para saber cómo actuar. Fíjate que esto tiene dos causas principales, además de otras muchas. Una de ellas es la falta de autoconocimiento. Cuando logramos conocernos un poco más y encontrar cuáles son los detonantes que pueden precisamente exacerbar esos impulsos, aprendemos a quitarles el poder excesivo a los detonantes y a tomar el control sobre ellos e irlos de alguna manera afrontando y no enfrentando. Y el otro es las prisas, la vida diaria, y eso no lo podemos evitar. Muchas de las veces el estrés nos nubla, nos bloquea y nos hace reaccionar de manera diferente que cuando estamos con dueños de toda nuestra economía. Exactamente. Y bueno, esa que dijiste también se me hace súper importante, Yolanda, esto que decías de o las emociones nos controlan o también nosotros debemos de aprender a controlar nuestras emociones, ¿no? Así es. Por ahí va. ¿Cuál era la diferencia entre meditación y oración? A ver, Yolanda. Te hacía la referencia a San Juan de la Cruz, hace una reflexión respecto a que cuando él oraba, él hablaba con Dios. Y cuando él meditaba, él se dejaba escuchar lo que Dios hablaba con él. Qué bonito, ¿no? Sí, es muy Porque a veces con la oración lo que hacemos es hablarle a Dios y pedirle o darle gracias y pedirle y darle gracias y de ahí no salimos, pero el escucharlo tal cual, aunque no lo crean, en esos momentos de silencio, así es, alguien te habla, ¿no? El aquietar la mente te permite recibir lo que necesites para ese momento. Porque a veces, Yolanda, nos cuesta tanto trabajo aquietar la mente. Y te lo digo así, hay personas que dicen, es que yo trato de concentrarme, trato de poner mi mente, como decimos, en blanco, pero de todos modos siempre llega el pensamiento de la oficina, el pensamiento, la preocupación de la familia, no sé, hasta el ruido que tengo ahí al lado. Porque cuesta a veces es difícil para unas personas el aquietar la mente, como tú lo mencionas. Tiene que ver por las características de la persona, su tipo de actividades y su forma de manejar el estrés, pero también con el tipo de meditación. Por ejemplo, una meditación contemplativa en donde te focalizas en una imagen determinada, en una circunstancia determinada, donde el guía te deja bastante rato en silencio sin darte indicaciones, muchas personas les cuesta trabajo continuar si no están escuchando qué más hacer, si ya se acabó, si sigue algo.
En la trascendental es un poco más sencillo porque estás trabajando por un fin específico y estás visualizando aquello por lo cual estás trabajando. En la pragmática es todavía más sencillo, aunque en cualquiera de las técnicas es un proceso de irte aprendiendo y desaprendiendo. Ya. Desaprender a tener tantas cosas en la cabeza y aprender a focalizar. Te decía en un principio que la técnica pragmática conlleva consigo memoria, senso, percepción, aprendizaje, conciencia y concentración, que son cosas que ocupamos para todas las cosas de la vida diaria. Para actuar, ¿no? Para el actuar. Me gustó mucho la definición que un autor da acerca de la memoria, que dice que es la potencia del alma para retener y recordar el pasado. Ay, qué bonito. La potencia del alma para retener Y y recordar el pasado. Esa es la memoria. Así es. Ahora, para que estos recuerdos sean nutrientes o no nutrientes para nosotros, hay causas o factores internos y externos. Podríamos decir, los internos son factores psicológicos y neurofisiológicos. Externos es ambientales, cultura, educación, ejemplo, lo que uno observa y etcétera, ¿no? Sin embargo, como se va trabajando en los procesos de comprensión para un desempeño flexible, esto te va llevando de la mano muy poco a poco y como te decía, cada uno de los niveles tiene su manual. Entonces, el practicante de la técnica pragmática tiene la oportunidad de repasar en casa y en la siguiente sesión pregunta si tiene alguna duda, volvemos a practicar nuevamente y se refuerza aquello. ¿Para qué nos sirve la meditación pragmática? Tú decías, nos sirve para nuestro actuar en la vida diaria. Ajá. ¿Podemos decir que estamos más conscientes de todos nuestros actos? La conciencia es una parte y es una parte muy importante. Estar consciente de algo ya es un gran principio. El trabajo más largo es hacer algo con eso que estás consciente. Y la meditación te ayuda a visualizar varias alternativas. Por ejemplo, estás viviendo una situación y tú estás dentro de la situación. Como cuando tú ves una película, tú estás viendo a todos los actores, ya desde un principio intuyes quién es el malo, quién es el bueno, por culpa de quién los van a descubrir, porque tú eres un espectador. La meditación te lleva paso a paso a que te vuelvas espectador primero de la mejor película del mundo, que es la historia de tu propia vida. O sea, si yo traigo, por ejemplo, Yolanda, algún problemita con la pareja, de falta de comunicación y que, bueno, como dicen a veces, nada más empezamos a entablar plática y salimos en desacuerdos, es como ayudarme a ver realmente de manera imparcial qué tantos también le estoy aportando yo a esa situación o qué tanto también él, ¿no? Por supuesto, a través de la visualización consciente, por supuesto, después de un estado de relajación, recreas nuevamente la escena, recreas los personajes que en este caso me dices la pareja, el lugar en donde sucedió o donde han sucedido eventos, cómo estaba vestido cada quien, cómo eran las expresiones corporales de cada quien, cuál era tu participación en ese momento, qué dijiste, cómo lo dijiste, qué callaste, cuál fue tu expresión cuando lo callaste. Entonces ya pasaste de ser el actor de esa escena que estás recreando a ser el espectador. Lo siguiente es convertirte en el guionista y decir, a ver, en el mismo momento y en la misma circunstancia, desde mi visión ahorita, cambiaría estos diálogos, cambiaría esta escenografía, no sé, desde poner más atención, guardar un silencio antes de contestar. Claro, no le hubiera contestado etcétera. así, ¿verdad? Ajá. Entonces, después de ser guionista, te conviertes en director de la obra. Y entonces tú decides, como los directores cuando dicen corte, porque algo no funcionó como querían, en tu misma visualización, tú estás trabajando todos estos procesos neuronales y dices corte y lo vuelves a recrear tantas veces como sea necesario. Cuando ya regresas de la relajación, tienes una visión bien diferente y si te vuelve a suceder lo mismo, no actúas igual. Muy probablemente ya tengas más herramientas
para reaccionar diferente. Claro, de diferente manera. O sea, ¿qué se necesita para meditar? Dicen siempre que es un lugar tranquilo. ¿Debe ser así, Yolanda? Se necesita un lugar en donde puedas asegurarte que no vas a tener interrupciones, un lugar que tenga los recursos necesarios para la sensopercepción, en donde actives la parte olfativa, actives la parte auditiva, la parte kinestésica, y esto es a través de música, de aromas y desde luego de la voz que les va guiando. Aparte del ambiente externo, que fundamentalmente es esto, que sea un lugar muy tranquilo donde el meditante se sienta seguro, es la guía. Me comentabas hace un ratito si hay una inducción. Hay una inducción para que poco a poquito, a través de esta inducción, empiezan a ir soltando el estrés y empiezan a ir soltando todos los pendientes con los que venían antes de iniciar. Después ya viene propiamente lo que es el trabajo. Habíamos comentado que se trabaja con la memoria declarativa y de procedimiento, es decir, recopilar hechos pasados y luego reacomodarlos conscientemente de acuerdo y tomar de ahí también el aprendizaje. Esto te facilita resignificar los hechos. Puede ser, esta es una de las cosas que puedes trabajar en meditación pragmática. Y después cuando termina, igualmente tienes, así como fuiste induciendo, tienes que ir regresando nuevamente, contactarte con el aroma, con la temperatura del lugar, con el sonido, no la irte música. Con el problema encima ni enganchada, ¿verdad? No, por supuesto que no. Y al final, cuando ya todo el grupo está listo, entonces empezamos con la reflexión, que vieron, que sintieron, que descubrieron, cómo lo pueden aplicar, y bueno, se llevan lecturas para que en la siguiente sesión vengan con dudas y volvemos a continuar con el tema que sigue. Entonces, en una meditación pragmática siempre tiene que haber un guía, Yolanda. En la pragmática, no, cuando ya tomaste tú los 3 niveles, tú te la puedes autodirigir. Ok. Así Pero es. una persona que apenas esté conociendo de esto, ya decías, si ya tengo un poco de conocimiento, sí puedo integrarme a un grupo de meditación pragmática. Si no, hay que tener entonces primero sesiones individualizadas, o sea, muy personalizadas, para empezarme a introducir en todo esto. Para que se familiarice con los términos, porque por ejemplo, si va a traer su manual y lo va a estar siguiendo, el hecho de estar leyendo te da otro tipo de atención y te da otro tipo de concentración en lo que estás haciendo. Entonces se te dificulta más llevar a la práctica la meditación. También puede ser con una guía grabada. Varios de los asistentes de repente graban las meditaciones y luego me platican que las escuchan después. Que es diferente, perdón que te interrumpa, Yolanda. No vayan a pensar que es hipnosis, eso es otra cosa, ¿verdad? No, también. Todo el tiempo estás perfectamente consciente y al final, cuando tú platicas acerca de tu experiencia, recuerdas absolutamente todo. Manejan también, como en otros métodos de meditación, algo que es básico, que es la respiración. Por supuesto. En cualquier tipo de meditación tiene muchísimo que ver la postura, la respiración, el ir elevando poco a poquito el nivel de trabajo neuronal y los aromas, la ropa, las piernas, por ejemplo, no cruzadas, la espalda muy derecha, la posición muy cómoda, pero sobre todo la respiración. Tenemos 4 o 5 técnicas diferentes de respiración para recordarnos cómo debemos de respirar, tal como respiran los bebés adentro de su cunita. Ay, qué bonito. Así ¿no? es. A veces eso se nos olvida, ¿no? Con el paso de los años, vamos ya viviendo este mundo que de repente nos lleva a pasos acelerados y nos olvidamos, es eso, de nosotros mismos. De eso también es lo que tiene el origen la meditación, de volverte a ser consciente de tu ser, tal Así cual, es. ¿no? Y aunque no lo crean, quienes todavía dudan, de verdad, el meditar en cualquiera de sus formas trae muchos beneficios a la salud, porque obviamente si hablamos de que las emociones no se enferman, ¿verdad? Pues tenemos que tener sanas las emociones, primero que nada. Así es, primero conocerlas, Exacto. Saber cuál es su origen, conocer la técnica para ayudarles y facilitar los procesos de solución de problemas. Te iba a preguntar, Yolanda,
pasa o puede pasar que durante la meditación las personas al momento de estar meditando y a lo mejor trayendo esta situación difícil que quieren a lo mejor trabajar, entren como, pueden entrar como en crisis o en catarsis o de repente se puedan dejar venir todas esas emociones que guardaron en su momento y decir, aquí exploto, porque lloro, no sé, y no paro de llorar. ¿Puede pasar? Sí, sí se da, no de manera muy fuerte, sí se da y es bueno porque significa que es algo que no se había procesado y no se había soltado. Y lo estás trabajando. Y es bueno que se haga consciente y que se suelte después de que haya cumplido su función. Y más aún, resignificar el hecho. Fíjate que me gustaría nada más concluir con dos cosas muy importantes que se adquieren a través de la técnica pragmática. Una es cambiar de causa y efecto a circunstancia, probabilidad. Es decir, esta es mi circunstancia y yo qué puedo hacer con ella y a través de ella. Implica, por supuesto, mucha responsabilidad, porque entonces ya no todo es relativo a los demás, sino que yo también participo. También yo tengo algo de... ¿no? Pero también abarca mucha libertad porque tengo el derecho de quitarle el poder a ciertas circunstancias de continuar afectándome. Eso es como tomar el control de la historia de tu vida, de lo que continúa. Tienes todas las bases que te regalaron hasta el día de hoy y qué vas a hacer con todo eso. Exactamente, pues el control de las riendas, como dicen, de la vida propia, ¿no? Agradezco mucho, Yolanda, muchas gracias. Al contrario, muy amable. Buena tarde.